Muy buenos días, comunidad. Este 8 de noviembre de 2022, bajo la gracia de nuestro Creador, quiero resolver con una afortunada providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dos interrogantes. ¿Procede la imposición de la pena de pérdida del empleo o cargo público a pesar de que el acusado haya hecho dejación del cargo antes de proferirse la sentencia que declare su responsabilidad penal en el delito atribuido? Segundo, tal pena accesoria es disímil a la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y por consiguiente pueden ser coexistentes. Y estos interrogantes los voy a resolver con pensamiento clarísimo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Les informaba, radicación 62.227, decisión del 7 de septiembre del año 2022. Componencia del doctor Gerson Chaverra Castro. La sala discute en segunda instancia la situación de un fiscal al que se le investiga por concusión y quien, antes de que se le profiera sentencia, tramitando un preacuerdo, por lo que opta es por renunciar al cargo. Al darse su renuncia, el tribunal profiere la sentencia y, encontrando que no está en funciones, su conclusión es: no tiene por qué imponerse esa pena accesoria regulada por el artículo 43, numeral 2 del Código Penal. Pues bien, a ese respecto la Corte empieza por responder al punto 2.1.2. El artículo 43 de la Ley 599/2000 relaciona las penas privativas de otros derechos, citando en su numeral 2 como una de ellas la pérdida del empleo o cargo público. Tal pena conlleva una inhabilidad temporal. Su imposición inhabilita al mismo tiempo al condenado hasta por 5 años para desempeñar cualquier otro cargo público u oficial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 del Código Penal. Y ahí empieza a darle relevancia. Es que no es solo que pierda el cargo que estaba ocupando, es que además cualquiera otra posibilidad de ocupar cargos públicos durante los 5 años subsiguientes queda conjugada si se impone la pena accesoria de pérdida del empleo. Dice el punto 2.4. Con excepción de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas correlativa a la pena de prisión, las demás penas accesorias las impondrá el juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible. Por 1, abuso del derecho que conlleva su imposición; 2, facilitar su comisión; y 3, contribuir a la prevención de conductas similares, según lo contempla el artículo 52 de la misma codificación sustantiva. El 2.3 nos dice: siendo inherente a dicha pena la inhabilidad que hace parte de ella, la renuncia voluntaria del acusado al cargo o su destitución antes de la culminación del proceso penal no impide legalmente su imposición en la sentencia, toda vez que no es presupuesto de su aplicación la permanencia en el empleo o cargo público que se pierde por virtud de la condena. Y en este pronunciamiento la Corte recuerda que este pensamiento no ha sido pasivo, que en otros tiempos la idea que se tenía era una distinta. Para eso cita el radicado 51.482, decisión del 7 de marzo del año 2018, y dice: por el contrario, la inaplicación por la dejación del cargo propiciaría que la inhabilidad no dependa del mandato legal, sino de otros factores no previstos en él, entre ellos la decisión personal del acusado que la haría nogatoria. Y remata: es necesario señalar que, contrario a lo dispuesto por esta sala en otra oportunidad, para la imposición de esta pena, la pérdida del empleo o cargo, no interesa si el sentenciado ocupa o no el cargo público con ocasión al cual cometió el delito sancionado o si se encuentra en otra actividad oficial, pues debe resaltarse que, de acuerdo con el artículo 45 del Código Penal, la pérdida del empleo o cargo público además inhabilita al penado hasta por 5 años para desempeñar cualquier cargo público u oficial, inhabilitación que no opera por
que no opera si la sanción no es impuesta. Y para efectos del otro interrogante que nos dejábamos planteados, la Corte nos convoca al punto 3.3 y ahí va a rematar la discusión citando el radicado 59.232, decisión del 5 de mayo de 2021. Punto 3.3, dice la Corte: para efectos penales, la pérdida del empleo o cargo público, aunque el ejercicio de este comprende una función pública, no hace parte de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la que según el artículo 44 del Código Penal priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieran las entidades oficiales. La inhabilitación hasta por 5 años, que conlleva la sanción de pérdida del empleo o cargo público para ejercer otro de igual naturaleza, artículo 45 del Código Penal, no es equiparable a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, porque además de que esta constituye pena principal del prevaricato por acción, no accesoria como aquella, implica una mayor limitación de derechos, pues priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales. Por manera que a nuestros interrogantes sí procede la imposición de la pérdida del empleo independientemente de que la persona haya cesado en el ejercicio del cargo, el servidor público, y segundo, no son disímiles la pena de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas y la pérdida del empleo. Pueden perfectamente coexistir. Valiosa providencia. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.